Hola, hola, ¿cómo estás, Hola amiga? amigo, ¿cómo Te escucho estás? perfecto. Perfecto, ahí Anita también lo corroboró, así que antes que nada, un chinchín para todos. Me traje un té frío para brindar, ¿sí? Y para recibirlos en este vivo abriendo la puerta de casa. Súper agradecida, amigo, a que compartas conmigo una vez más un fin de año. Tal cual así. Bueno, contá si querés presentarte, porque ya te conocen todos, pero a mí me gusta que hables un poco también. No, nos conocen todos, pero también va a haber gente que va a pasar y va a escuchar y quizás no Total. suene, y está bueno que sepa quiénes somos. Bueno, mi nombre es Edgardo Ismael Nordenstrom, consultor certificado en existencia consciente, consultor certificado en economía y empresas, y en el campus donde abarcamos distintos síntomas, llevando a nuestros consultantes a la profundidad que queremos para nosotros, para que puedan conectar eh, con el tesoro detrás del síntoma. Y bueno, Mm. eh, acá disfrutando hoy este día tan hermoso junto a vos, haciendo un balance Qué del año de ese hermoso. instante tan sagrado. Mm. Así que más que poder decir que hoy vamos a disfrutar de este encuentro tan lindo y tan profundo. Bueno, primero gracias por una vez más sumarte a mis locuras, Gracias a a un día vos. de viajar, así que bueno, empiezo por, a mí lo que primero me salió es, estamos a un año de la materia bioexistente. O sea, hace un año estábamos juntos también, pero en presencia y en la casa de Pablo, firmando la materia existente, que creo que fue para nosotros una experiencia que surgió como una idea loca, y como siempre, vos te sumas a mis locuras, y terminó siendo una experiencia de la que no te olvidas nunca. No sé cómo lo viviste vos. La verdad que fue, la verdad que uno de esos actos donde uno resuena, donde todo se alinea, donde el sí es rotundo, porque qué malo puede pasar de una decisión en coherencia, de proponer una charla profunda, de hablar de conciencia, de hablar de aquello que vamos a hacer, ser consultores en existencia consciente, Total. sabiendo, sabiendo lo que nos trae, los tesoros que nos trae, no solo para nosotros, sino para nuestros consultantes, que nosotros lo vivimos a través de ellos. Y la verdad que muy lindo, muy emocionado. Recuerdo ese diciembre o noviembre, ya no recuerdo, No, o sí, noviembre sí. Yo te lo dije mucho fue antes, pero hasta que sucedió fue como, tal cual. Sí, fue en noviembre, un noviembre de mucho sí, movimiento, post sí, Encuentro Esmeralda. Creo que el Encuentro de Esmeralda de ese año nos alineó mucho con distintas partecitas nuestras, nos trajo esto de che, mirá que la vida no se termina acá prontito, sino que lo que pensás de la vida va a ser mucho más larga y que lo que tenés que hacer lo tenés que hacer ahora. Y creo que esa fue tu propuesta, ¿no? Hacer algo que sí. veníamos sintiendo, cada uno quizás por su lado, las ganas de hacer un vivo con Pablo y tu pulso de proponer este encuentro en la materia bioexistente para acompañarnos, poder compartir ese instante tan sagrado junto a Pablo y bueno, Lucre que estaba ahí detrás de cámara. Fue muy potenciador, creo que ese Sí. noviembre fue de El muchos movimiento, ¿no? Que pasos. siempre hablamos del movimiento, o sea, hacer ese movimiento y no quedarnos chiquitos y poder decir, bueno, yo me la juego, o sea, mejor pido perdón antes que pedir permiso, ¿no? Fue como un, pero también desde nuestro trabajo interno, porque veníamos, como vos decís, eh, a ver cómo nos encuentra este fin de año en relación a aquel fin de año donde grabamos la matera. Yo recuerdo que venía de Italia, de haber vivido un año afuera de mi país, y llegué para el encuentro de Costa Esmeralda, y a partir de ahí se aceleraron las partículas de una manera más aún, o sea, menos habitual de lo que venía haciendo, que ya era algo bastante menos habitual. Y fue como un acelerador de partículas que hoy pensaba, ¿no? Todo lo que sucedió y cómo este Costa Esmeralda fue otro acelerador de partículas. ¿Cómo te encuentras vos ese 30 de diciembre del año pasado, donde hicimos la materia,
y todo lo que fuiste pasando este año a hoy. Y yo digo que con este precepto de que lo que hay que hacerlo ahora, y que vos fuiste pulso de eso, que fue muy, muy importante, si vos me decís, el balance de este año fue totalmente positivo porque di muchos pasos eh, desde una certeza, de la convicción, de escucharme, de escuchar mis síntomas, y creo que de eso se trata. Creo que ese encuentro en la materia bioexistente nos encontraba en un lugar de un tránsito muy profundo de conciencia, donde si hubiera sido quizás un año antes o 2 años antes, Claro. jamás hubiera dicho que sí, quizás. O sí, pero con un montón de miedos y no sintiéndome preparado para acompañar desde ese lugar. Mm, Pero el año pasado, ¿viste cuando sentís eso interno, donde te sentís preparado para lo que viene y que las respuestas son sí a todo, en tanto sea en conciencia y en coherencia con mi sentir, ¿no? Esto que totalmente. decimos de lo que pienso, lo que digo y lo que siento tiene que estar en equilibrio. Sí, Y creo que desde ese lado lo hicimos y todo este año fue así. También reviéndonos, dando pasos adelante hacia atrás, para tener esa mejor existencia. sí, Si este video lo hacíamos una semana antes, hubiera dicho lo mismo que el otro día en el encuentro del PAC, el último del año, compartiendo con los sí, sí, consultores, sí, Pablo y sí. Lucre, donde me encontraba que se estaban rompiendo partecitas mías por dentro, sabiendo que esas partecitas que se estaban rompiendo era para un nuevo renacer y que en conciencia no me llevaban a estar o pulsar desequilibrios en esa realidad exterior, con peleas, discusiones, quizás, ¿no? Muy en introspección. Y la verdad que esta semana me encuentro en ese estado de flow, en paz, tranquilo, sabiendo que esa transición era necesaria Sí, hay para que lo que morir se para viene, renacer, ¿no? Hay tal que morir, cual. dejar morir viejas identidades. Muchas de las cosas que me pasaron este año tuvieron que ver con descubrir que yo estaba muy arraigada a una identidad muy, muy fuerte que me sigue costando todavía, ¿no? Dejarla morir, pero la importancia de los movimientos incómodos y la importancia de lo que viene después de los movimientos incómodos, de las conversaciones incómodas y de alinearse en coherencia, aún sabiendo que eso va a ser incómodo para un montón de personas que actúan para mí en ese aparente otro que pongo, ¿no? Pero por eso este camino es tan para valientes, porque estos movimientos incómodos muchas veces te sopapean y te ponen entre la espada y la pared y decís, ah, ¿era esto lo que querías? Era como una especie de, bueno, me estoy poniendo a prueba en una octava mayor. Y uno piensa que el ciclo de consultas, bueno, voy cambiando de síntomas. No, no, hay una profundidad mayor que te invita a conectarte con lo que realmente querés mientras te pone entre la espada y la pared con lo que todavía sos. Tal cual. Porque es muy difícil que esas identidades se mueran así de un día para otro. Las Mm, transitamos en conciencia, observándonos, porque son las que tomamos para hacer esta experiencia, ¿no? Entonces también tenemos mm, que tener, así como hiciste vos, ¿no? Esa pausa de observarte, de poder comprender desde dónde estabas viviendo la vida. Yo digo, el síntoma es nuestra existencia, o mejor dicho, cuando aparece el síntoma, al ser el propósito de nuestra encarnación, vivimos y concebimos la vida de ese lugar. Entonces, como estamos tan embebidos de eso, muchas veces no nos damos cuenta. Quizás lo claro. podemos ver en un otro, de hecho muchas veces yo veía en esta identidad tuya y lo que afloraba, pero es difícil al otro tocarle el hombro y decirle, che, mira, estás viviendo la vida así, porque es tan propio, es tan interno, es tan del síntoma que es difícil, Sí, digamos. y aparece como en otras escalas, ¿no? Como cuando pasaste el nivel uno, aparece después en otro nivel, otro desafío, que bueno, los que somos consultores y llevamos este camino en coherencia, decimos, bueno,
¿cuántos más, no? ¿A quién hay que correr o de dónde? Que siempre soy yo, ¿no? Pero digo, ¿cuántos son? ¿Qué hay que hacer? ¿No? Venga, venga, como ese sentir de el síntoma siempre te viene a buscar. Siempre, 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 siempre. Y a lo mejor pudiste sacar esta capita del externo más y otra más y otra más, y llegas a una capa más profunda que te hizo desarrollar muchas más patas para poder desarrollar más herramientas y tenerlas para poder afrontar o llevar estos desafíos, pero decís, wow, qué fuerte, abrí el tiempo para esto, ¿cómo no va a estar? ¿No? Ahora estoy en nivel 5, nivel 6, pero sigue siendo este mismo código el que me sigue llevando y atravesando. Por eso la importancia de tener esta tribu consciente, ¿no? De personas, de colegas con los que apoyarnos, porque si no lo vivimos como una involución o como un retroceso, como un... No, es que estabas preparado ahora para este tipo de desafío. Y pasarlo es lo que te eleva al siguiente nivel, ¿no? Yo siempre hago la analogía con el Mario Bros. Porque es muy didáctico, ¿no? Como muy práctico para comprenderlo. Y bueno, hay desafíos que están tan empapados del síntoma que cuando los logras trascender es como, ¿no? Como una octava mayor de recompensa, de tesoro tras el síntoma también. Sí, y con respecto a esto que vos decías, vamos construyendo esa nueva identidad con herramientas para poder resolverlo. Pero también en el juego de ilusión, quizás tenemos resuelto desde un lugar y con una identidad que ya conocemos y demás, y la podemos manejar y nos observamos, pero de repente aparece otra identidad totalmente distinta y en la ilusión, sin darnos cuenta a quién representa, quizás nos lleva puesto Sí, esa, esa sí, la polaridad que nueva, aparece ahí. la que se Pero, activó. claro, tal cual, pero como tenemos las herramientas, tarde o temprano nos damos cuenta de que, para, que este ¿Quién es lo está llorando? mismo, ¿La de 5, tal la de 10, cual, la de 15 o mi tatarabuela que nunca conocí? Es tal cual. maravilloso eso, sí, 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 sí. de hecho está desde diciembre que estaba en esta sensación de estar rompiéndome por dentro, como que el síntoma había aflorado, pero yo sabía digo, che, lo que está pasando en realidad es una percepción desde mi síntoma y lo que está pasando no, porque mira este, mira el otro, todos esos que actuaban para mí actuaban de la mejor manera y lo que yo veía no estaba sucediendo, Claro, ¿no? Porque claro, digo, es desde la identidad que lo vemos. sí. Y, y así se fue diluyendo. De hecho, comprendí también que 4 de mis ancestros, bisabuelos, habían fallecido durante estas fechas. Y por más Mm, que pensemos que eso no nos influye, mm, eso nos influye mucho más que otras cosas, porque somos esas identidades, somos esas percepciones. Y quizás estamos transitando un mes donde, che, ¿qué me está pasando? Y no solo lo estamos transitando desde ese duelo, sino también de los observadores de esos duelos. Porque sabemos que claro, los que sufren son los que quedan, no los que se total. van. Y porque somos Pero el uno atraviesa resultado todo. de esos códigos a sí mismo, ¿no? Somos el resultado de esos códigos, somos como la mejora de todo eso que sucedió al día de hoy. Y la importancia de esto, ¿no? De no ver una vuelta del síntoma o un retroceso o lo que uno siente como un retroceso, porque también somos 3D y por ahí, no sé, yo en mi caso el sobrepeso, si en estas fiestas como más de lo que quería comer, no me hace bien, no me siento bien y empiezo como esa cosita interna del tiqui, 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 uy, pero todo lo que habías logrado, y quizás poder pararnos un poco desde el balcón, mirar la situación y decir, che, pero vos mirá todo lo que hiciste y mirá en dónde te encuentra esta situación y lo valiente que sos para correrte de ahí ahora más rápido, de poder decir te pesqué y no seguir en esa que antes te hubiera, no sé, a lo mejor llevado meses y meses y meses de sufrimiento o de tener que volver a cero, que siempre el síntoma nos vuelve a buscar, sobre todo cuando hicimos muchos movimientos, y este fue un año de mucha sacudida, siento yo de muerte para renacer y de una muerte de viejas identidades que todavía uno sostenía sin darse cuenta que lo sostenía. Por lo menos en mi caso yo no me daba cuenta y había algunas identidades que sentía que ya estaban
muy trabajadas y profundizadas, y pues no. Claro, porque esas identidades nos permiten pertenecer y entendiendo que somos ese animal que estaba en la sabana, que queda solo y que somos presas del león y que podemos morirnos. Por detrás de eso está transcurriendo ese programa y soltar esas identidades, porque las observamos, sabemos cómo actuamos desde esa identidad. Sí, Soltar más nos lleva a eso quizás, a que nos vayamos de una manada, nos quedemos solos, y detrás de eso corre ese programa. Entonces, muchas veces soltarla se nos hace difícil, porque eso nos garantiza pertenecer a distintos grupos. Lo que pasa es que total. muchas veces la incomodidad a veces empieza a apretar un poquito más, donde ya uno no resuena con conversaciones, o quizás con la forma Ujú. de pensar, o con las charlas que se dan. Y ahí es cuando uno empieza a decir, che, mira, ya me estoy dando cuenta de que este grupo no me está catapultando. En realidad lo que me hace es restarme e incrementar la incomodidad de mis síntomas, que ¿Y luego tenés muchas veces algún se transmite ejemplo? en la biología. Perdón que te interrumpí, algún ejemplo, sin No, dar está perfecto, nada ni nombre, pero perfecto. algún ejemplo en donde se pueda ver en donde te pescaste que te estabas en Mira, diferencia y qué te sucedió? venía con la situación durante todo no sé si durante todo el año, cuando me pude dar cuenta, ¿no? Ya llegando acá a fin de año, primero aparecieron unos valores de laboratorio que me estaban mostrando algo. Muchas veces, inmediatamente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, a ver la Mm, Nutri, qué me puede dar, qué suplemento, qué esto, qué el otro. Y es como que hacemos la vista gorda y decimos, bueno, ahora con estos complementos lo voy a acomodar. mm, Pero como consultores sabemos que eso nos viene a mostrar algo. No total. porque uno quizás ni siquiera está sucediendo nada, es la incomodidad propia de hacer algo por el hecho de hacerlo. Y luego de uno de los vivos de Pablo, donde, bueno, justo había hablado de algunas cositas de algunos valores, así, cuando daban algo, de esto y del otro, me pesqué inmediatamente y dije, claro, yo estoy evitando por el miedo a tener una charla incómoda, a decir, che, mirá, yo esto no lo quiero más, o quizás no ir a una reunión y demás. Y ahí es cuando nos Mm, vamos pescando. Bueno, me llevó a decir, a ver, siendo consultor, y si yo digo, bueno, conozco y hoy escuché que esto me está mostrando algo, tengo que tomar una decisión, por más dura que sea, porque sabemos que esa decisión nos va a llevar a un estado mejor y que el claro, cuerpo lo va a hacer evidente. total. Qué importante darle bola al síntoma, ¿no? Qué importante. Y Importante yo digo, y actuar en coherencia. tal cual, como vos decís, actuar en coherencia cuando uno lo descubre. Porque en esta vida cotidiana que vamos llevando y que muchas veces nos encontramos en incoherencias porque estamos embebidos de un montón de identidades ancestrales que tomaron Total. decisiones con las herramientas que tuvieron, como pudieron, y que fueron las mejores que tomaron. Y que hoy nosotros estamos haciendo esta experiencia para resolver parte de ese paquete de datos, todo lo que podamos hacer. Lo que pasa que en este juego tan ilusorio que venimos a experimentar, nos hacemos una propuesta de otras identidades que son nuestros padres, nuestros abuelos, donde lo importante pasa a ser otra cosa, Mm, que es algo total. por fuera nuestro, donde podemos cumplir, sí, deseos económicos, deseos alimenticios, deseos de De territorio, relaciones, de carrera deseos. profesional, y que también qué importante poder contar cuando tenemos nuevos desafíos o nos vamos al pasto o sentimos un retroceso del síntoma, ¿no? Porque poder contar que, no sé, a mí me pasó que te lo llevo un ejemplo re concreto. Eh, Me encontré nuevamente, después de tantos años de trabajo interno, me encontré nuevamente no registrando mi cuerpo cuando comía y haber vuelto como a ese estado de ansiedad, de comer más de lo que mi cuerpo necesita y en un estado como de vorágine, ¿no? Que uno puede decir, bueno, o sea, no registrarme sería bueno, pero fueron las fiestas, sí, la Navidad, se come más, es normal, pero mi cuerpo me mostraba que yo no me sentía bien y que al otro día tampoco me sentía bien. Entonces,
ahí es como que me lo traigo a mí y empiezo a decir, ¿por qué? ¿Para qué cosa buena yo, que soy el ser más importante de mi universo, me dejé de registrar? ¿Para qué cosa buena yo, que soy el ser más importante de mi universo, empecé a ponerle nafta a mi auto en vez de darle nutrientes, ¿no? O por lo menos dárselos de una manera no disfrutada, porque es eso lo que me pasa. Yo puedo disfrutar de algo por ahí no tan saludable, pero no disfrutada es lo que era distinto esta vez. Entonces ahí me pesqué y me encontré en el sitio de la edad en la que estoy, en los patrones que están ahora alrededor mío, en que estoy al doble de la edad casi de la muerte de mi papá, que fue el gran hecho de mi vida y el gran duelo, y que mi primer atracón fue en una Navidad, en la misma casa donde ahora casualmente estoy viviendo. Entonces, y un duelo de amor bloqueado, que vieron cuando uno dice, ¿para qué cosa buena vas a hacer el movimiento más incómodo de todos? ¿Qué hay atrás de hacer este movimiento que solamente para mí es para héroes? Porque son muy, muy incómodos a veces. Encontrar ese patrón y poder decir me pesqué y al otro día volver, y al otro día volver y decir está bien, soy amable con mi proceso. El sanador sanado no existe y yo acompaño desde mis dolores también. Entonces poder ir amable y hablándome bien y reconociendo que esta ida al pasto se vuelve lo más rápido que se pueda y se vuelve a abrazar y se sigue adelante. Pero todo lo que estaba alrededor me daba como consecuencia que ese código se repita. Lo bueno es cómo lo pude pescar para hacer el switch y desprogramarlo. Tal cual, y es como vos decís, se va a volver a repetir, que es Mm, parte nuestro plano de creación. Estamos creando desde las identidades y lo que creamos es aquello que es nuestro síntoma. total. Entonces, hay que ser amable con ese proceso propio de Mm, uno, donde no está mal ni bien ni mal. Digo, la mm, experiencia, el propósito de la vida, es la propia existencia humana. Es venir a hacer claro, esta experiencia y como podamos, digamos, podemos hacer un trabajo muy profundo, podemos ir al medio de un monte a hacer una meditación y estar contemplando durante muchísimos días y que esa sea nuestra experiencia, o vivir acá en la 3D metido en medio del barro, del caos de la ciudad, donde los alimentos, el sonido, todo puede ser hasta autodestructivo de la forma de que lo llevamos adelante, pero es parte de la existencia, es parte del juego que venimos a jugar. El tema total. está, bueno, eh, para aquel que pudo descubrir dónde está la habilidad de transformar eso, es fabuloso. Y Sí, nos total. permite jugar de otro lado. Sí, Sí, muchas sí, veces sí. vamos a recaer, uy, me comí esto y no estaba tan bueno. Bueno, no pasa nada. Digo, durante casi 47 años de mi vida comí cualquier cosa, digo, y hace Mm, 2 años que me vengo cuidando y haciendo una alimentación mucho más sana. Y si voy me como un helado, un alfajor, o algo que lo siento porque digo, bueno, estoy compartiendo con alguien y me lo como, y lo hago libremente y sin problemas. sí, total. Eso nunca te va a Hasta caer yo mal, venía digo. así. Yo venía así hasta que... por eso es la manera, ¿no? ¿Lo elegís o te pasa por encima? Yo creo que esa es Sí, la diferencia. que cualquiera de las dos cosas va a estar bien, porque Mm, es parte de la experiencia, es parte de descubrirte, decir, che, hoy lo sí. como en conciencia, como ser yo en la cena del 24, me serví un poquito de carne, un poquito de ensaladas y nada más. Y los que estaban alrededor mío parecía que era el último día que iban a El comer. fin del mundo. Claro, y los entiendo, y se tomaban la copa de vino, que no estaba ni mal ni bien, y se tomaban lo otro, y se comía, digo, y está perfecto, cada uno sabrá el momento que trascienda y pueda ver la película de su vida, bueno, cómo lo llevó adelante, pero que siempre va a estar bien, porque lo importante es la moraleja, que lo Totalmente. transitemos en esa paz interior, que nos lleve a la observación eh, y no solo transformando nuestra vida, porque sabemos que cuando transformamos nuestra vida, transformamos la vida de todos aquellos que están alrededor mío, y es lo que se hace evidente como consultores. Yo este año he tenido regalos de consultantes que han cambiado su vida, que Sí, sus hijos han cambiado su síntoma, sí. que han dejado de ser medicados. Qué lindo.
cáncer de mama que se han ido debe y, ser. y solo con acompañar a alguien en consulta. Y también Sí, nosotros en sí, que nuestra no te propia puede no consulta. mostrar tu sanación, ¿no? Porque te escuchaba y digo, claro, yo que por ahí los síntomas físicos que tengo son más el sobrepeso, eh, una puentecita nacida de un ciclo de consulta por sobrepeso, la persona vino a trabajar su sobrepeso, pero en el fondo lo que había abusos, había maltrato en las relaciones de pareja, que estaban, pero a la quinta consulta, que ni siquiera habíamos llegado al transgeneracional, queda embarazada y nos regala a todos este puentecito. O por ejemplo, no sé, alguien que viene a trabajar economía y se compró su segunda casa, ¿no? Como eso no puede no estar en mí, porque sale de mí. Entonces, esta remisión del cáncer es lo maravilloso diciendo, ahora la consulta sí vale, y decirle a todo mi clan que ya no hay juicio, ¿no? En ser consultor, cuando había tanto juicio a esos consultorios que trajeron muerte o que trajeron una emoción ahí que quedó sin liberar, y ahora yo te puedo mostrar que acompaño y que estoy transformando en Dharma todo ese karma que mi clan vino a trascender. Por eso la importancia del síntoma como llave, como eje, como bandera, ¿no? De si yo abrí el tiempo para trascender esto, ¿cómo se me ocurriría que no esté? Va a estar en una capa mayor y en un nivel de una capa más de profundidad para que yo siga desandando. Y cuanto yo más me meta, más voy a seguir desandando, porque a eso vine. Tal cual, tal cual. Es ir desandando ese camino que estaba totalmente trabado y en una dirección que no era la que nos habíamos propuesto, porque en el momento de nuestra encarnación, encarnamos porque sabemos que tenemos las herramientas para poder resolver Total. aquello que, Mm. que tomamos como identidades para trascender esto. Y pensaba en esto que decías, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona en consulta que viene por un síntoma totalmente distinto a lo que es ser madre, Sí, que sabemos que en realidad todo está relacionado porque nuestra propia existencia está atada a un montón de síntomas o de emociones que no fueron expresadas en nuestro transgeneracional. Y que a total. medida que vamos desinflando o sacándole tensión a esas uniones, todo se empieza a acomodar. Y además Eh, síntomas tan estructurales como los que yo mayormente trabajo, que con la economía del sobrepeso, donde acá hay un sobrepeso que está anclado a una violencia de la pareja, que es protección, pero en el fondo lo que había era no nacidos a causa de esa violencia. Entonces, fíjate cómo no iba a estar la infertilidad. Había padres que se habían ido luego de abortos espontáneos o abortos provocados. No llegaba nunca a nacer el niño por la violencia, y la persona que hacía se protegía el cuerpo, y se protegía a la vez de poder ser madre. Porque me acuerdo en una de las primeras consultas como que ella me dice, yo quiero ser madre, pero el médico me dijo que es peligroso con este peso. wow, qué, Así que qué imagínate, condicionante. Y qué totalmente. condicionante, ¿no? Y Mm, digo, más allá de la experiencia que tiene la medicina y demás, ¿cómo se encuentran ante ese limitante? Porque después terminan diciendo, bueno, sí, al final, bueno, no pasó nada, quedaste embarazada y no pasó nada, ¿no? Más allá de que totalmente. haya bajado o no Es que el bajó cuando se sobrepeso. embarazó, fue muy loco. Bajó todo lo que quería bajar durante el embarazo, fue muy loco. Era como que, digo, porque muchas veces nosotros tampoco sabemos bien qué desactivamos, ¿no? En una línea de tiempo, pero fue como si ella hubiera venido a consulta con una persona más. Y a medida Claro, que esa persona existió en su vientre, fue acomodándose, y después de que la nena nació, volvió a su peso. No digo que wow, pase en todas las consultas, pero este proceso fue maravilloso para ver los dolores que había anclados a los nacimientos y a los no nacimientos, con esos no nacidos y con esos abortos, y la importancia de ver el síntoma en su totalidad, de ver que es estructural, de ver que mueve capas muy profundas, que no es que hay sano mi dolor de rodilla y lo demás no se mueve.
No, porque tu dolor de rodillas te está trayendo esta desvalorización vivida en sumisión, esas veces que agachaste la cabeza, eso, o sea, y es maravilloso poder verlo así. Por eso yo creo que no sé si te pasa, pero por eso para mí Humano Puente es mi filosofía de vida, porque no se trata solamente de poner una curita, se trata de tener una experiencia de vida larga, ¿no? Esas identidades que somos, justamente como decías. Sí, sí, es perfecto esto lo que decís. Es una filosofía de vida, porque te lleva a entrar en una coherencia para uno y para el exterior, sabiendo que todo hecho que uno lleve adelante va a traer una repercusión. Y que si el hecho es, digamos, con respecto a un daño, una palabra fea, o una acción fea, eso lo vamos a terminar cobrando. Entonces, Mm, elegimos desde un lugar consciente, más allá que a veces nos podemos equivocar o quizás nos vamos al pasto y terminamos quizás insultando, peleando, discutiendo, eh, pero más veces elegimos ese camino de coherencia y de una elección más para uno que para afuera, porque en realidad total. es eso, es elegir qué me hace bien a mí y de esa manera desplegarlo hacia el exterior. Eh, sí, pensaba en esto que decías, ¿no? Con respecto a los síntomas que a veces son muy estructurales, o a veces no sabemos qué estamos tocando, más allá que lo... De ya fibra, claro, en el transgeneracional empezamos a ver ese armado, claro. esa malla del árbol que nos permite entender, bueno, cuando trabaja esto, a este ancestro puede suceder tal cosa, y me trae tengo muy presente la consulta de Nico, consultor, colega también, que luego de su primer consulta decidió hacer el Camino Humano Puente, y ya llevamos 2 años Mm, trabajando, estamos trabajando su ansiedad, el síntoma ha mermado un poco, pero todavía sigue ahí estando, pero lo que le cambió la vida, el total, nivel de conciencia en el que va caminando esta existencia, pero no solo total. eso, sino que cuando empezamos a trabajar en el síntoma, en el transgeneracional, en sus ancestros, su hija, que tenía cierta particularidad con el tema de la lectura y todo, empezó a leer de corrido como si nunca hubiera tenido Wow, ninguna traba, por decirlo de alguna manera. Evidentemente le estaba haciendo y mostrando a su padre lo que tenía que trabajar él en consulta, qué ancestros tenía que ir a ver, qué era eso que no había sido expresado en el total, transgeneracional, qué miradas se totalmente. tenían de los ancestros. De hecho, fue una consulta tan, pero tan perfecta que fuimos a trabajar, trabajamos varios, trabajamos a la abuela y a su bisabuelo, que era catalogado de analfabeto, pudimos trabajar ahí, al abuelo, trabajamos en ellos dos, pudo comprender la historia que estaba detrás y por qué su hija se comportaba de cierta manera o cómo él la veía. Luego de esa consulta fue cuando su hija empezó a hablar. No Claro. solo eso, sino que le dijeron que en diciembre le quitaban la medicación que tenía. Wow, qué importante ver esto, ¿no? Todos los códigos que sostienen el síntoma y decir, bueno, porque otra persona podría decir, uy, pero ya van 2 años, y vos decís, 2 años en tu proceso de vida y cómo le cambió la vida en el mientras tanto. Que no se vaya todavía el síntoma, tiene mucho más para contarme. Yo trabajé sobrepeso casi 3 años y vos fíjate esto que me pasó. Ahora tengo las herramientas, no es para decir, bueno, empiezo de cero con sobrepeso, pero tengo las herramientas para decir, este es mi síntoma, para esto abrí el tiempo, siempre va a suceder. Algo en alguna octava o en otra va a suceder. Entonces el poder abrazarnos y decir, y lo importante es el camino que recorremos y cómo se va poniendo la vida mientras tanto cada vez que tiramos de un hilito, ¿no? Yo me acuerdo de escuchar a Pablo en uno de las clases del PAC, creo que era, que le explicaba a un colega esto de, es como, bueno, vos estás armando, tenés que resolver esta ecuación, este escenario, lo tenés que poner así. Entonces te pones en la bisabuela y decís, a ver, tirá de acá un cachito, a ver, tirá, no, no, ahí no, para que se muere tal, no, entonces, a ver, correte, ponelo ahí, a ver, ahí, ay, déjalo ahí que está perfecto. O sea, eso es como lo que nosotros venimos a hacer en consulta, a poder neutralizar esas polaridades y encontrar el equilibrio natural de la evolución, que si nos ponemos a pensar,
no hace nada, no fuerza nada, o sea, es regar, recibir, regar, o sea, es acompañar, como el río, ¿no? Como el agua que fluye, es acompañar, no es sobreexigirse, no es presionarse, no es hacer por demás, es acompañar. Y el acompañar también lleva un movimiento, porque si no nos polarizamos del otro lado, a esperar que todo suceda, ¿no? Tiene que ser algo equilibrado. Por eso la importancia de este valiente que viene trabajando hace 2 años con ansiedad, le cambió la vida completa, pero la ansiedad sigue diciendo, tenemos más para contarnos, amigos. Sí, sí, de hecho, la última consulta estuvimos viendo un poquito lo que tenía que ver con los viajes y demás, y la ansiedad que estaba ahí detrás de eso, ya que había muertes por accidentes y demás después de los viajes. Ya, Eh, bueno, todavía nos falta, recién empezamos, recién vamos por creo que vamos un tercer o cuarto releasing, todavía nos claro, queda, recién arrancan y hay un claro, árbol completo, y a medida que uno va trabajando, el árbol se abre más. Yo tenía hasta bisabuelos, hasta te diría casi mi último ciclo de consultas, y ahora me apareció un universo que me lo creé, no es que me apareció casualmente, sino que mi trabajo interno hizo que de repente aparecieran datos y datos y datos y venga un sobrino a decirme que él había encontrado cosas y hacer el match entre los datos. Te diría ahora hasta estoy por el 1800, pero con cosas que uno sabe internamente, por eso el inconsciente siempre tiene la información. Yo siempre decía, tengo un antepasado judío. Tengo la certeza que tengo un antepasado judío. Y que tenía italianos, alemanes. Y yo decía, por ahí tiene españoles. Y cuando vi que la mamá de mi bisabuelo era judía, o sea, está acá nomás. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo sentía eso? Porque hacía 15 años que trabajaba para empresas de la colectividad y aprendí un montón en esas empresas y sufrí un montón en esas empresas. Entonces estaban las dos polaridades ahí. Yo decía, y me cambiaba de empresa y lo mismo me pasaba con los chicos que conocía. Conocía a un chico de la colectividad y entonces, ¿qué me pasaba? Me venía a mostrar el no compromiso porque no, solo aceptamos de la colectividad. Y yo decía, pero esto me está invitando a mí a encontrar algo que todavía no vi. Y hace poquito cuando vi que estaba, dije, qué perfecto para mí que de un lado del clan me haya encontrado en Italia con un cuadro de Mussolini y que del otro lado del clan venga con esta filosofía. ¿No? Y hay mucha cosa de militares y cosas que, como decís, tanto hay y tanto más, que en 3, 4 relics, ¿cuánto pudiste hacer? Hasta, no sé, hasta abuelo. exactamente, hasta ahí llegamos. Y la verdad que sí que tiene un tesoro. Bueno, de hecho, yo, trabajando la diabetes, ya es el tercer año que estoy en consulta y todavía seguro que me falta un año más como mínimo, Sí, porque recién empezamos a trabajar la parte paterna. Y claro. ahí tengo un gran tesoro, dado que tengo una bisabuela que falleció por diabetes, fecha de concepción perdón, fecha de nacimiento y fecha de defunción relacionadas conmigo. Todavía Mirá, ni siquiera la todo. visité y ya sé yo que estoy en este camino 5 años. Wow. No, y la 5 años importancia de tener esa trabajando en libertad mí, de poder elegir hasta dónde quiero, ¿no? Una vez que ya pasé todo el ciclo de consulta, decir, yo quiero seguir, porque me tal conviene. cual. Tal cual, porque aparte, digo, cuando ya se biologiza el síntoma, eso quiere decir que tiene una fuerza y una importancia muy importante y que Muy hay mucho importante, para trabajar ahí. Hay total. muchos dolores por expresar. Eh, no, este creo que es un año de esos que uno hace un balance donde quizás en algún momento primaba, uy, ya quiero trabajar otra cosa, Mm. pero llegas a la conclusión de que lo que trabajes va a ser perfecto. Totalmente. Vas Porque a mover un hilo o el otro, pero siempre vas a estar tal ganando. cual, tal Total. cual, por eso a nuestros consultantes le decimos que tengan paciencia. Yo muchas veces cuando me preguntan, bueno, ¿y cuándo termina esto? Y yo digo, y yo por dentro, pero era muy difícil decírselo porque digo, uno tiene que hacer un camino de autoconocimiento para darse cuenta. Toda la vida, hasta el Claro. día que te mueras, lo vas a estar haciendo.
o en conciencia yendo a consulta, o, bueno, liberado a lo que el inconsciente te propone, ¿para Tal- qué? Para el día de tu trascender, renacer, el día que se termina la experiencia en este cuerpo, en este avatar, darte Total, cuenta de para aquello que habías venido. Y creo que eso es lo más importante totalmente. y lo más difícil de entender. Porque acá no estamos hablando ni de religión, ni nada por el estilo, sino que estamos hablando de un camino espiritual en conciencia, una filosofía de vida. Claro, sí, además que cada uno lo puede hacer con la herramienta que cada uno decida mientras le Tal haga cual, bien. tal cual. Sí, sí, caminos de conciencia hay un montón. Aquello que te Totalmente, acerca a comprender y a vivir y a llevar esa vida en una armonía mayor. El total, punto es, bueno, hay que hacerlo, es a lo que vinimos, somos un espíritu haciendo una experiencia humana, digamos, todos estamos totalmente, haciendo esa experiencia espiritual. totalmente. Algo que me llevo de este año, creo que es lindo traerlo, es encontrarme en médicos con una conciencia muy profunda y Mira, con una propuesta muy profunda. De hecho, bien. la diabetóloga que me acompaña ya en estos tránsitos donde más es charla que a ver qué Cambió te con dio de vos todo tu valores. ciclo de consulta. Claro, y darme una medicación, hablar desde otro lugar. Ella se puso a estudiar medicina china, Mm, entendiendo que tiene que ir más allá y eso le devolvió el sentido de su vida. Porque de hecho yo la vi el primer día que la conocí y el tránsito hasta que empezó a hacer ese camino hacia otra nueva medicina, medicina sí, ancestral, porque la medicina china tiene muchísimos más años que la medicina claro. alopática. Ver la transformación, sus ganas de vivir, Qué bueno. pero no solo ahí, sino encontrarme con médicos oncólogos que sí, proponen un montón de herramientas para acompañarte en este tránsito, en un estilo de vida saludable, en una Súper. medicina preventiva, pero que al final de su charla, de su propuesta, lo más importante terminan diciendo que es sanar, que no importa Totalmente. la herramienta que se utilice, que lo importante es sanar. Yo creo que eso es un montón. Eso no tiene precio. Y eso que te pasó a vos con los médicos, a mí me pasó con amigos y con miembros de la familia. Que yo, de hecho, mira, con esto de que a veces es necesario dejar manadas en donde uno se encuentra incómodo, yo antes de irme a Italia tenía una amistad que valoraba mucho, pero que me estaba pasando que como que la conversación siempre llegaba hasta ahí. Y como que yo la quería un montón, pero como que no podía, viste, seguir profundizando en lo que a mí me pasaba, porque claro, uno ya explica las cosas desde otro lugar y con otros, incluso hasta lenguaje, que cuesta machear. Y fue volver de Italia y encontrarme con otra persona, o sea, 100% otra persona, donde puedo profundizar, donde me dice, no, porque yo siempre repito los mismos patrones, porque me pasa esto, y dónde puede estar, y qué puede ser, y cómo puede ser que siempre me aparecen personas con el mismo nombre, o que ahora a mi sobrina le ponen igual que al que era mi novio, viste esas cosas que decís, wow, Tal cual, la cambié, tal cual. ¿quién cambió? Ella no, la cambié yo. Y eso también me pasó con algunas personas de la familia, en las que también todo era sacrificio, esfuerzo, uy, qué mala suerte. Y de repente me digan, ay, ¿sabés qué? Trabajé un montón en lo que habíamos estado hablando y esto cambió y esto otro cambió. Y justo te iba a preguntar si hay algo de este año que te haya sorprendido, también desde este lado materia, ¿no? Porque también somos humanos y como decir, bueno, de todo lo que pasó este año, esto trabajé un montón y esto como que no me lo esperaba. Eh, tantas cosas. Eh, yo creo que no, el mayor cambio es en mí, porque no puede ser de otra manera. Digo, es el reflejo. Encontrarme en situaciones que antes me llevaban a una incomodidad, a un sentir desde la biología, tener que salir corriendo, Mm, o sentir, no sé si culpa, pero como, uy,
me olvidé de esto, y transitarlo de otra manera, sentir que Mm, ya no me afecta como claro. me afectaba antes. Y eso fue una grata sorpresa, porque quiere decir que todo lo que vengo trabajando empieza a transformarse. Y ahora que me decís, me viene una imagen muy linda donde había trabajado en Rorixis, la identidad de mi papá, donde, bueno, yo había expresado en él sus dolores bueno, todo aquello que le había quedado por expresar, y donde siempre el discurso de mi papá era haber tenido una infancia, bueno, de dolor, sacrificio, de cosas que no le gustaban, y sentarse en la mesa y decir, esta semana estuvimos hablando con tu mamá de los recuerdos de nuestra infancia, tan lindos, tan que aclaramos, ¿no? Muchas veces esas cosas suceden y luego no persisten en el tiempo. ¿Por qué? Total. ¿Le cambiaste la Porque infancia a esas, papá? claro, tal cual, porque esas identidades están tan embebidas de sus identidades que vienen, que portan, que sí, uno va a experimentar esos cambios ahí afuera, esos cambios de conciencia o esos mensajes lindos y esas cosas, pero que a veces no perduran en el tiempo, son momentos de lucidez para ese momento que uno trabajó. Que no quiere decir que uno siga trabajando y luego se haga mucho más continuo, pero eso sí fueron cosas que me sorprendieron. Y sostenés en Los el tiempo a medida que resultones, vas trabajando esa, claro, esa cosa tal linda que cual, apareció, ¿no? Sigo trabajando tal y esto lo cual. sostengo y lo mejoro, ¿no? Como esta cosa de la naturaleza que siempre está buscando mejorar y nuestra mejor versión de cada uno. Así que también no es solamente, bueno, meternos en lo incómodo y esto y lo otro, sino también poder ver plasmado en nuestro universo todo el trabajo interno que hicimos. Es maravilloso, le cambié la infancia a papá, que era tan dolorosa y tan sacrificada y de repente un día fue feliz en la infancia. Es un Tal cual. montón. Sí, sí, porque es esa infancia que yo estoy cambiando para mi descendencia. Porque Total. ese recuerdo que cambia allá se va a ver reflejado en esa En este energía presente. vibracional, Mm, claro, exactamente, en las identidades de mis total, hijos, que soy yo, total. ¿no? Todos Porque somos, todos soy yo. este camino te lleva a comprender que es evidente que no vamos a morir nunca, porque la identidad que hoy somos como administradores de todas esas identidades y todo lo que hagamos con eso, hoy, acá en este presente, va a ir apareciendo en la necesidad de aquellos que continúan con la vida, Total. que son, bueno, nuestra descendencia, ¿no? Claro. Y ahí es cuando dice, claro, si yo voy a seguir vivo, vivo desde donde esa energía fluyendo, que va a tener quizás la solución para algo que les esté pasando como administradores de identidades a mis hijos y a todo el Total. universo, porque logramos comprender que en este trabajo podemos pararnos en la identidad de hasta quizás alguien que no es nuestra familia y poder experimentar, como se hacen en las constelaciones, eso por lo que están transitando y Totalmente. comprender que sale de nosotros, Sí, sí, porque eso es lo que totalmente. tiene este camino, te hace dar cuenta que todo lo que está ahí afuera sale de vos, que no hay nada puesto desde otro lugar, Y que no cuanto más te existe. duele, más te está invitando a mirarlo y a trascenderlo. Y me acordaba de, ahora, ¿no? Cuando te hice esta pregunta pensaba si me la hiciera a mí, que digo, bueno, hay dos cosas que para mí fueron disruptivas en este año, que una fue, bueno, el nacimiento de mi sobrino nieto, que obviamente fui tía abuela en julio y para mí fue volver a conectarme con un amor que me había olvidado lo fuerte que se siente en ese momento y a la vez ver esto que Pablo dice siempre de que el clan se peina para donde va el más joven del clan, el que acaba de nacer, y empezar a revivir en todos los patrones que se daban alrededor mío un nacimiento anterior que fue a la mitad de mi edad y ver cómo yo tenía que cumplir un rol en ese nuevo escenario para que este chiquitín viva. Porque además se dio uno cuenta la parte linda, pero se dio al principio con mucho sufrimiento, con una casi pérdida, con algo que llevó mucho dolor. Y fue exactamente
la misma escena de hace 24 años atrás, con un riesgo cercano al parto, con una internación, con una... Y todo tenía que suceder y yo tenía que cumplir un papel ahí, y ese papel era el que más me costaba. Ese papel yo no lo quería jugar, hasta que me di cuenta que todo sucedía para que el más chiquitín viva. Y que además, haciendo este movimiento incómodo, iba a encontrar más tesoros, ¿no? Encontrarme con una identidad que volvió para atrás y de repente se encuentra de nuevo transitando un duelo de amor que nunca resolvió, que le invita a ver qué pasó que nunca más pudo haber amor en tu vida, ¿no? Y decís, wow, qué fuerte que ahora sos una valiente. Por un lado yo digo, soy la ama de mi universo, y por otro lado, estuve ahí durante 20 años, como abajo de la alfombra, sin que uno se dé cuenta, y tenía que suceder todo esto tan incómodo y tan que vos decís, no, pero yo no me quiero ir para allá, y el síntoma te trae, te trae, y decir, wow, ahora sí puedo volver a renacer, a enamorarme, a creer en el amor, que era algo que yo tenía muy, muy bloqueado, ¿no? No sé si bloqueado, pero como que no era importante para mí. Sí, era como que estaba negado para tu existencia, como que no era una Sí, prioridad, no era urgente y mismo el sí, universo, bueno, desde tu síntoma y demás, hacía que no aparezca, total, que no totalmente, se dé, porque sabemos que si estamos en coherencia, el universo que sale de nosotros va a ser próspero, va a ser abundante, va a total, estar en paz, en equilibrio, que si estamos en una incoherencia y que no nos damos cuenta y por eso no hay que sentirse culpable. Estamos en una total. incoherencia porque es esa identidad que estamos tan aferrados que nos hace observar la vida de cierta manera que no nos permite avanzar en ese sentido. Yo digo, en la consulta, y hace un tiempo hablaba con una amiga, una compañera de apertura, que estaba como media frustrada porque quería, no, no, pero nos tienen que dar el programa que hay que poner para la vida próspera y demás. En realidad, hoy hacía cuentas, y previo a este vivo, y pensaba, digo, es que en realidad no hay un programa que vayas a poner. En realidad lo que vas a hacer es sacar la programación o descomprimir esa programación que te hace ir en un sentido, ¿para qué? Para que el propio ser, el valorado, alfa de su vida, cree ese nuevo programa. Y cree ese Claro. nuevo programa en el sentido de la naturaleza, de la prosperidad, Sí, de sí, todo era lo que aflojando los hilos para crear un nuevo tal programa cual, en el programa, no en la programación, porque la programación te muestra lo que está programado, y que a medida que vos cambiás cada código, ahora sí el proyector te muestra algo diferente, ¿no? El programa y exacto. el programador. No solo eso, sino que además hay que tomar una acción con respecto a eso. Porque Totalmente. podemos creer y caer en la ilusión de tomar la misma determinación, que el programa siga corriendo por detrás. Claro, Obvio que a veces una escena sola no es suficiente como para desprogramar eso con lo que venimos, pero que sí nos permite observar, ¿para qué? Para cambiar la decisión en total conciencia, en total miedo, porque sabemos que detrás de esa decisión quizás haya una incertidumbre que nos conecte con el miedo, pero sabiendo que si yo soy el creador, claro, si yo hago total. el movimiento, y me quedé pensando con esto que me habías traído recién, que qué cosa te llamó la atención de este año. Me llamó la atención un ritual que hice en Mm, conciencia allá por febrero. Mira, lo tenía como hace mucho y viste, la iba verdad a que fue, aparecer, este iba a año aparecer. fue, sí, un ritual en conciencia, de reconocimiento de pueblos originarios que habían muerto, Ah, sí, de me acuerdo, en colonizadores que Tandil habían fue. muerto en Tandil, Mm, donde fui, bueno, pasaron varias cosas previo a eso, mm, y hice un ritual muy sencillo, por el hecho de que sentía el pulso de reconocer esas existencias que salen de mí, que son parte de mi vida, es todo lo que total. aconteció para que yo hoy esté acá frente a vos haciendo este vivo, y luego de terminar de hacer ese ritual como regalo para mí, más que nada, para ponerlo en conciencia, bueno, nada, aparecieron distintas cosas, unas lechucitas en el camino,
un nene tocando un tamborcito Ay, sí, como maravilloso. regalo de, che, lo que hiciste está bien, cosas muy Claro. particulares para un Sí, sí, lugar de fomentar donde, la felicidad también, ¿no? De fomentar la claro, coherencia y la felicidad que va a traer más felicidad y más coherencia. tal cual. Definitivamente es así. Y sí, y ese día en Tandil, que hacía como no sé cuánto que estaban sin agua, con emergencia hídrica y demás, llovió creo que 2 días seguidos, pero Muy bueno, eh, qué fue lindo, algo, fue maravilloso. algo que me llamó mucho la atención y que ahora lo pongo en conciencia, ¿no? De hacer eso en conciencia, el reconocimiento, que es el reconocimiento propio nuestro que tenemos que Total. hacer. Sí, sí, total. Eh, A mí me pasó que cuando me llegaron los resultados de mi ADN, de esto bueno, para el que no sabe, es algo que se hace a través de diferentes páginas. Yo lo hice con MyHeritage, que, bueno, sacás una muestra de adentro de la mejilla y después te llega el resultado. Y yo siempre me preguntaba por qué me había ido a hacer la ciudadanía al sur de Italia, cuando mi abuelo no era del sur, era del norte, pero casualmente la gente del norte me dijo que no podía ir a su casa y entonces empecé a buscar opciones y casualmente aparezco en el sur de Italia. Y tengo el 46% del sur de Italia, que a nivel ancestral es un montón. O sea, fíjate que es 46% del sur de Italia y después creo que lo siguiente era 19 española, que uno dice, bueno, si tengo la mitad de Italia y la mitad de España, es mitad y mitad. No, ancestralmente me encontré con que cuántos milenios hace que caminaba esas tierras y que por eso mi emoción mirando el mar y por eso mi sensación de dónde viene, ¿no? De dónde viene esto que me invade, que no lo puedo evitar llorar y que no puedo evitar, me acuerdo patente estar frente al mar en Tropea, que es uno de los lugares para mí más lindos que conocí en Calabria, y que me llegue un mail de Pablo invitándome a hacer un vivo, y yo lloraba porque en el momento que me llega el mail y lo veo, yo estaba pensando, wow, pensar que este mar que tanto nos separó en algún momento, ahora nos une, porque yo recién le acabo de mandar un mensaje a mi mamá que está del otro lado del mar. Y el estar viviéndolo así, como con esa unión, y es lo que decías vos recién, un potenciador de cosas positivas. Y todo eso me sorprendió después en el tiempo cronológico, enterarme que mi sangre estaba en claro, 46% en el sur de Italia, Sicilia, Cerdeña y Calabria, que eran los 3 lugares donde viví. tal cual. Y digo, ¿cuántas veces desde esas identidades observaste ese mar? ¿Qué es eso? Conectarse con, che, estoy viendo este mar desde un lugar donde creo que soy, en este caso vos, Jimena, pero en realidad de esas identidades, ese 46% que es un montón, que te da 46% en el, en, Total. en el, Sí, sí, de la en estos sangre. resultados de ADN, es Sí, un montón. es A un mí no montón. tengo un Es casi 46%, mi pero mitad. exactamente. O sea que Maravilloso. estabas ahí desde un montón de identidades observando ese mar que ya lo habías visto un montón de veces y de todas las cosas que habían pasado y acontecido antes. Porque hoy en Totalmente. esta existencia que llevamos adelante, así que puede ser que a veces sentimos que es un poquito difícil y demás. Sí, pero no ¿Qué hay te nada pensás? que se Hoy, compare, ¿no? Que se claro, compare a poder contemplar. hoy tenemos la vida de Reyes. Claro, Hoy, si lo total, comparas, tenemos vida de Reyes. total. Está bien que en la evolución y todo, a veces nos encontramos y renegamos de ciertas cosas, pero hoy abrimos una heladera y tenemos un alimento fresco. Totalmente. Podemos ir Mira, a hace comprar, no poco mi tenemos que ir a amiga, cazar. una amiga y colega Marilina, que es una de mis mejores amigas, me fueron al Museo de los Inmigrantes con su familia y el guía les contaba cómo había sido la vida de todos nuestros ancestros y cómo habían venido en los barcos que habían venido, en los buques y cómo viajaban. Y es lo que vos decís, te cuentan esto, que bueno, no lo quiero detallar porque la verdad de mucho dolor y mucha emoción cuando lo escuchás. Y claramente, vida de reyes, o sea, de venir hacinados con las ratas que pasaban, con las pestes alrededor, de viajar durante 2 meses y medio para ver si podían encontrar algo que les diera sentido, y vos todos los días de tu vida dándole sentido a tu vida. Mirá si no sos el cielo de tus ancestros, ¿no?
es algo maravilloso, es como vos decís, somos reyes, tenemos vida de reyes, internamente y externamente, por tal lo menos si cual. lo hacemos en conciencia, ¿no? Como ese sentir interno de yo poder, che, si tengo un dolorcito, algo que no me gusta, voy por acá, lo trabajo en mí, lo mejoro desde mí a la infancia de mi papá, ¿no? Es así. Y no solo vida de reyes, sino que hoy conectamos con el Creador, con esa esencia, con Total, la posibilidad de transformar nuestras vidas desde un lado de la acción en conciencia y no del sacrificio del dolor, como total. sucedió a nuestros padres, abuelos, Claro, bisabuelos, esas bueno, toda repeticiones que la vinieron descendencia. sucediendo, total, Tal cual. Hoy nosotros tenemos esa oportunidad tan profunda que es cuestión de probarla nada más, ¿no? Porque totalmente. esto no es teórico. La No, licencia no es consciente no es práctica, teórica. totalmente. Es como tirarte a la pileta y Hay un nada. O montón de, sea, exacto, hay un montón de no hay teoría, forma. pero la teoría, si vos la dejás solo en el plano mental y no la experimentás, se diluye. Porque la Total. mente va a empezar a creer, no, che, eso no es tan cierto, y va a empezar a juzgar y a condicionar. Pero Sí, si lo total. experimentás, tarde o temprano, de hecho yo he pasado por esa situación de, uy, che, pero sentirme en esa situación de, pero que hay que hacerse cargo de más cosas. Claro, Y por un lado sí, ya lo experimentaste, decís, si claro me que sí. bajo, la sueno, porque yo ya sé lo que es, Claro, ¿no? Y ahí es bueno hacer esa transición, pero totalmente, qué totalmente. mejor, digo, como cierre de año, no sé, estamos en una hora, como propuesta, ¿no? De experimentar la Sí, conciencia del total, espíritu desde el total. lugar del ejercicio, desde ¿Algún mensaje que quieras dejar para este comienzo de año? ese de, digo, si naciste, ya sos un valiente, porque viniste Total. a encargar y desde, Qué bueno, viniste a encargar desde esos dolores que quedaron qué por bueno. trascender. Y si sos de valiente, ¿y cuánto vas a esperar seguir estando en ese dolor? Total, Mejor totalmente. que una vez al mes, 2 horas, te van a cambiar la vida. Yo Total. estuve 45 años viviendo en un dolor que ni siquiera me daba cuenta Mm, y hace 5 años que vengo transformando eso. Y no puedo cambiar esos 45 años en 5 años, pero estos 5 años son los mejores de mi vida. Son total. aquellos que me están Y reconectando con ese duplica, sentido que quería y ir. triplica. Tal cual, y ahora con la oportunidad de vivir mucho más. ¿Qué van a Totalmente, esperar? ¿Qué voy a totalmente. esperar? ¿No? Digo, eso me lo digo yo siempre, digo, no, no Ay, esperes. amigo, qué lindo, qué lindo. Bueno, ya estamos pasaditos de hora. Te agradezco un montón, primero por Yo te aceptar la agradezco a vos. invitación, segundo Sabés que es un gusto por siempre. nuestro día a día, te agradezco por nuestro Tal día a cual. día, que para mí es una de las cosas más valiosas, tanto con vos como con Ani, tu compañera, que para mí es también, son mis papás, digo yo, mis papás del corazón. No por la edad, porque tenemos casi la misma edad, pero Claro. por las fechas. Pero Eh, las identidades que flotan, sí. desde las identidades, y yo pensaba en esto, ¿no? De vos darte tu mensaje del movimiento y de poder hacer ese pequeño paso que a lo mejor hoy no te lleva a donde querés llegar, pero por lo menos te saca de donde estabas y que vos decías, ¿no? Los 45 anteriores no los puedo cambiar, pero estos 5 me redoblan la apuesta y voy, y si tuviera que pasar por todos esos 45 de nuevo, lo volvería a hacer, porque para mí el mensaje es también no tenés que hacer nada extra por agradar a nadie más que a vos. No tenés que trabajar desde la presión para ser perfecto, porque vos ya sos perfecto como sos. Y el camino de la evolución es un camino de valorización. A medida que vos te vayas valorizando, solito vas a querer hacer cosas, pero por vos. No porque nadie te lo diga, no porque nadie te lo exija, no porque le tengas que llevar el boletín a nadie, sino porque te amás tanto que no vas a poder no hacerlo. No vas a poder no cuidarte, no vas a poder no hacer ejercicio, no vas a poder no hacer tu movimiento incómodo si lo necesitas hacer y no vas a poder quedarte en esa zona que te incomoda, porque te vas a amar y si te amás vas a ir solito fluyendo como el río. Así que bueno, esto para Y un todos, secreto, y un sí, secreto, que esos 45, que parece que, bueno, no tuve oportunidad, se pueden reconfigurar de acá, se pueden resignificar y darle otro totalmente. valor. Así como Así cambiamos la que, infancia de papá, totalmente, tal cual, tal cual. totalmente.
Así me gusta. Bueno, amigo, un chinchín para todos. Muchas felicidades, que arranquen el Muchas año súper felicidades. bien. Buen viaje para ustedes y para todos, que Gracias. tengan un año excelente y gracias por unirte una vez más a mis locuras.